Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos al calor de Teleasturias en este mes de febrero, casi ya marzo, dejando atrás los carnavales, los disfraces y centrándonos en ese debate sobre el Estado de la Nación que hemos vivido en los últimos días. En él se esperaban anuncios importantes de cara a la economía. Uno de ellos se debía hablar más del tema del IVA cultural, por ejemplo. Vamos a hablar de este asunto hoy con nuestro experto en economía, que es Diego Barceló, aunque no es el único tema, evidentemente. Hay un menú que les ofrecemos amplio para esta jornada. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? No sé si ya vas a empezar posicionándote a favor o en contra de ese IVA cultural. Bueno, a mí me gusta primero explicar un poco de qué va el asunto antes de tomar posición. Perfecto. ¿Qué es el IVA cultural? El IVA cultural es el IVA que está incluido, por ejemplo, en el precio que pagamos cuando vamos al cine, cuando vamos al teatro, cuando vamos a un concierto. Y también es el IVA que grava los servicios que prestan los actores, las maquilladoras, los sonidistas y toda la gente que está detrás de una obra de teatro o de un concierto o de una película de cine, que se lo tienen que cobrar cuando le facturan al respectivo productor. Y que ahora mismo es igual que el resto. Claro. Hoy por hoy. Claro. Bien. Porque en España hay 4 tipos de IVA. Uno es el tipo general, que es el 21%, que grava a la mayoría de los productos. El segundo es el tipo reducido, que es un 10%, que es el que, por ejemplo, se paga en los servicios de hostelería, en los hoteles, restaurantes, etc. Bien. Luego tenemos el tipo súper reducido, que grava fundamentalmente a los alimentos frescos, el pan común, etc. Y luego el tipo cero, que para los productos que están exentos, como casi todo lo que tenga que ver con la educación, las intervenciones quirúrgicas, etc. El problema del IVA cultural surge porque en septiembre del 2012, cuando se hizo el último incremento del IVA, estos servicios culturales pasaron de tributar el tipo reducido al tipo general. Es decir, pasaron del 8% al 21%. Es decir, si hubieran mantenido en el tipo reducido, el IVA se les habría incrementado simplemente del 8 al 10. Pero en el caso de ellos, se pasó del 8 directamente al 21%. Y esto es lo que generó esa discusión que hace unos días, en ocasión de la entrega de los premios Goya, se actualizó. Ahora, yo estoy de acuerdo con que se rebaje el IVA cultural, por supuesto, pero también con que se rebaje el IVA automotriz, el IVA textil, el IVA informático y todos los IVA que se incrementaron, de manera tal que volviesen al nivel que tenían hasta junio del 2010, es decir, antes de que lo subiera Zapatero, cuando el tipo general era 16% y el tipo reducido era un 7%, y el tipo superreducido era igual, era 4%. Lo que no estoy de acuerdo es con que se reduzca el IVA a unos sí y a otros no. Es decir, no estoy de acuerdo con una reducción selectiva, porque sería una injusticia. Es decir, es evidente que la gente que está en la actividad cultural tiene argumentos para respaldar su solicitud de una reducción del IVA, pero es que también lo tienen los otros sectores, porque el sector cultural no fue el único que pasó del tipo reducido al tipo general. También le pasó a las florerías, a las peluquerías, a los servicios que se prestan a deportistas, a la televisión digital y más sectores. Incluso hubo un caso, el material escolar, que pasó de tipo súper reducido desde el 4% al 21%, o sea, es un incremento de 17 puntos porcentuales de la noche a la mañana. Entonces, España está en un proceso de reducción de déficit fiscal. Durante el año pasado, el conjunto de administraciones públicas gastaron 59.000 millones de euros más de lo que ingresaron. El objetivo para este año es que gasten 47.000 millones de euros más. O sea, más de 1.200 millones de euros por día de exceso de gasto respecto a la recaudación. Y todo esto, por supuesto, va seguir incrementando la deuda pública, que ya es de más de 1 billón de euros. 1 billón, es decir, 12 ceros. Entonces, en un contexto de reducción del déficit fiscal, que un sector pida que se le reduzca el IVA, implica
que le está pidiendo el resto de la sociedad que aumente su esfuerzo fiscal. Es decir, entonces la pregunta es, ¿por qué razón la sociedad debería consentir que el sector cultural contribuya menos a la reducción del déficit que otros? ¿Porque son famosos? No parece justo, porque a las peluqueras, insisto, les pasa lo mismo y sin embargo nunca se ha escuchado un reclamo, claro, porque no son conocidas y no tienen acceso a los medios. Y también me pregunto, ¿tiene alguna idea el sector cultural acerca de quién o quiénes y de qué modo deberían compensar los ingresos que ellos pretenden dejar de contribuir? Entonces, pero además el caso del sector cultural es particular, porque el sector cultural se beneficia de subsidios y programas de gasto público de una manera que, por ejemplo, las peluquerías y las florerías no se benefician. Entonces, si se redujera el IVA cultural, pero al mismo tiempo se mantuvieran esas ayudas y subsidios, el sector cultural no solo estaría dejando de contribuir a la reducción del déficit, sino que lo estaría incrementando. Entonces, una vez más, la pregunta es ¿por qué habría que admitir eso? Entonces yo me pregunto, el sector cultural, cuando pide reducir el IVA que grava sus servicios, ¿estaría también de acuerdo con que se redujeran los gastos de los que se beneficia? Entonces, o es que implícitamente está apoyando la reducción de otros gastos, ¿y de cuáles en ese caso? Entonces, dado el contexto de estrechez en que se mueven las finanzas públicas, pedir una reducción de gastos, pedir una reducción de impuestos sin pedir al mismo tiempo una reducción del gasto público, muestra un desconocimiento, en el mejor de los casos, de las circunstancias económicas. Y en el peor de los casos, tendremos que estar pensando que es un acto de demagogia. Entonces, ¿el tema cuál es? Para que quede claro, una reducción general del IVA, por supuesto que es bienvenida. Lo que no se puede consentir es la reducción exclusiva a un sector, sea cultural o sea cualquier otro. Y menos aún cuando la sociedad toda está haciendo un esfuerzo de reducción de déficit fiscal. Recortar impuestos sin recortar gastos supone aumentar la deuda pública y eso a los ciudadanos tampoco nos interesa. Entonces, por eso todos los que queremos una menor carga tributaria, para ser coherentes, lo que tenemos que hacer al mismo tiempo es señalar qué gastos creemos que se deben recortar, porque si no, insisto, sería equivalente a exigir al resto de la sociedad que haga un mayor esfuerzo o sería estar apoyando el aumento de la deuda pública, cosa que evidentemente es algo que no nos conviene. Uh-huh. Supone en cualquier caso, desde luego, una discriminación a los demás, un agravio comparativo, ¿no? Por supuesto, que además hay un tema adicional que es el siguiente. El IVA está en este momento, tiene un esquema que si el IVA no existiese en España y lo tuviéramos que implantar, jamás se diseñaría de la manera que lo tenemos hoy, porque es completamente irracional. Porque yo pregunto, ¿por qué, por ejemplo, el pan común, los huevos y las prótesis para minusválidos pagan el 4%, pero los cursos de inglés, los cursos de posgrado, en algunos casos muy caros, están exentos? ¿O por qué las apuestas en la quiniela o los billetes de lotería están exentos, pero la leche paga el 4%, en los hoteles se paga el 10% y los cosméticos pagan 21%? Es algo que no tiene ningún sentido. Entonces, si además vamos a atender las demandas de sectores particulares, ya el sistema se volvería completamente irracional. Entonces, que España se debe una discusión a fondo del IVA para reconfigurarlo y eliminar injusticias que ya incluye, por supuesto. Entonces, por eso digo, antes de pensar en una reducción puntual, sería mejor decir, bueno, ¿qué sistema tenemos en la cabeza? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué sistema de IVA? No, en vez de decir, me salvo yo y los demás que se arreglen, no, hagamos un rediseño general. Rajoy ha dejado abierta la puerta a esa rebaja de IVA cultural, probablemente por la presión del lobby de los actores, de los famosos. Lo que pasa es que si en algún momento se hiciera eso, de reducir solo el IVA cultural, automáticamente se ganaría la enemistad del resto de sectores, como mínimo de los otros. No son tan famosos. No son tan famosos, pero en votos cuentan mucho, empezando por las peluqueras.
Y además las peluqueras, imagínate el trabajo, decía antes... boca a boca. Y decía antes, Diego, que no son tan famosas. Tú imagínate el trabajo que debía tener la peluquera de la duquesa de Alba, por ejemplo. Claro. O sea, sí, por eso. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Diego, no sé si quieres añadir algo No, simplemente es eso. Bueno, no sé si tampoco Rosa va a estar de acuerdo contigo ahora en el debate que llega a continuación. Probablemente no, ¿eh? Bueno. Hablamos de ello, señoras y señores. Hacemos una mínima pausa y enseguida volvemos con nuestro debate aquí en Ni Más Ni Menos. Les damos la bienvenida de nuevo, segunda parte de nuestro Ni Más Ni Menos, como cada semana, cada jueves y en esa redifusión que tenemos el fin de semana, hoy con nuestros invitados, sin Gonzalo Botas, que no está, pero sí con un invitado que se añade, que es Ignacio Blanco. Vamos a darles la bienvenida a todos ellos para hablarles a ustedes y para analizar la actualidad por muchos sitios. Por ejemplo, del debate sobre el Estado de la Nación, cómo sería que a alguno hasta le provocó desmayos. Por ejemplo, de nuestra región, de lo que está pasando aquí con Aquagés, con el IVA cultural, que ya hablábamos antes y vamos a volver a hablar de ello, con una cosa muy curiosa y muy destacada, lo apuntaba ahora Ignacio, que es el Oviedo sexy que nos quieren imponer. En fin, vamos a darles la bienvenida antes que nada a los invitados y empezamos por Rosa Trapillo. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Lo del Oviedo sexy es muy bueno, simpático, ¿no? La verdad que antes, fuera de antena, lo comentábamos, hay una serie de ocurrencias que luego las tiene ahí por escrito Ignacio y nos las contará, que dan sonrojo. Yo no sé cómo los propios políticos avergüenzan a 4 meses de las elecciones salir con todas esas, no voy a decir tonterías porque es ponerse al mismo nivel que ellos, pero vamos. Pero yo ya que empiezo, muy breve voy a ser, no estoy... Estoy en contra de lo que ha dicho Diego, del IVA cultural, y yo quiero decir que una frase ya para empezar, que sin cultura no hay futuro. Con el 21% de IVA es muy difícil que haya futuro. Daros cuenta que pasamos del 8 en la cultura al 21, que es una barbaridad. Y bueno, pues que un país que descuida la cultura, que descuida la educación, está abocado evidentemente a la decadencia. La industria cultural la tendríamos también que desligar de lo que es propiamente la cultura, pero podemos decir que los IVAs que hay en Europa en cuanto a cultura no tienen nada que ver con el nuestro. En Alemania tienen un 7% de IVA cultural, en Francia tienen un 7%, en Italia un 10% y en Irlanda un 9%. Yo, estando de acuerdo con Diego en que es injusto que se rebaje el IVA cultural y el resto de IVAs no, cuando él habla de las peluqueras, pero lo siento mucho y que las peluqueras no se enfaden conmigo, evidentemente, pero no podemos comparar lo que puede aportar a las personas, a los seres humanos, una actividad cultural y a dónde puede llegar para una persona la cultura, con una peluquera. O sea, me parece que son 2 puntos. De acuerdo que en lo económico y en los euros, pues se aproximan, pero en las profesiones no. Yo, aún estando de acuerdo en determinadas cosas con Diego, tengo que decir que yo pido que el IVA cultural se vuelva a rebajar. A ver, Diego, bienvenido de nuevo, ¿eh? ¿Qué tal? No, el tema no cesa, así que No, ya lo que yo tenía que decir ya lo dije, pero simplemente es verdad lo que dice Rosa en cuanto al espíritu, digamos, del rol que juega la cultura. Lo que pasa es que bajamos el IVA cultural y mañana, ¿qué pasa? Que las peluqueras van a estar contribuyendo a la reducción del déficit fiscal y la cultura no, y eso es injusto. Pero bueno, No, por supuesto, yo la opinión y el desarrollo que ha hecho Diego del IVA cultural pues me parece correcto, pero yo que lo veo desde otro punto de vista profesional que trabaja en el medio, pues veo día a día compañías de teatro, pintores, artistas de todo tipo que están pasando muchas dificultades, mucha precariedad, y el cine, que subir las entradas del 8 al 21, eso ha sido un palo. De las dificultades yo no tengo la menor duda, pero no son ni más ni menos que las dificultades que pasan los demás sectores. Pero es que el sector cultural
tiene que tener un tratamiento diferenciador, queramos o no queramos. Claro, desde el punto de vista que los dos me vais a atacar, desde el punto de vista liberal, a Ignacio, que se está quedando fuera. Es evidente, pero no, en la cultura es otra cosa. No, bueno, vamos a dar la bienvenida a Ignacio antes que nada. Ignacio, adelante con lo que quieras opinar sobre esto, sobre cualquier otra cosa. Ignacio, como saben, portavoz de Vox. Muchas gracias, Víctor. No, bueno, yo estoy en todo caso en la posición de Diego. A mí el premiar un colectivo por encima de otros no lo acabo de entender. En relación al IVA, como comentaba antes Diego, lo que sería muy importante sería reformar el impuesto íntegramente. O sea, lo que no tiene sentido es que haya productos de primera necesidad que estén, incluso la vivienda, que estén grabados con IVA del 21% y que hay otro tipo de servicios que estén grabados incluso exentos del propio IVA, ¿no? En relación al IVA cultural, es que escuchamos siempre a los actores en la gala de los Goya y yo veo a estas personas con relevancia pública que no tienen problemas de ingresos al mes pedir que se les reduzcan los IVAs. ¿Para qué? Para que luego otros colectivos que sí tienen problemas para llegar a final de mes tengan que seguir manteniendo con sus impuestos un sector que va a recaudar menos para el resto de ciudadanos. El problema, cuando nos planteamos alterar los tipos impositivos, lo que tenemos que pensar también es el coste de oportunidad que eso lleva. Y el coste de oportunidad es que hay otros colectivos, hay un colectivo extractivo, que sería en este caso la cultura, que reduciéndole los tipos de impositivos tendría que estar soportado el gasto público por otro tipo de colectivos. Yo soy partidario de que en general a todos los sectores se les dé el mismo tratamiento y que sea el ciudadano el que elija. Si al ciudadano le cuesta mucho pagar una entrada de teatro porque tiene un 21%, pues que sea el ciudadano el que elija si lo va a gastar en eso o va a ir a la peluquería 1 o 2 veces a la semana. Porque si no, las peluqueras, como decíamos antes, tendrán que soportar la reducción de IVA de todo el sector cultural. Y es que además, y voy a acabar ahí, además, después de haber estudiado mucho también sobre tema cultural y financiación cultural, resulta... A mí me gusta llevar los casos al extremo, ¿no? En este caso son los responsables del cine los que tienen más trascendencia pública y trasladan la reducción del IVA. Pero llevemos al extremo la situación y pongámonos en el caso de que además de las subvenciones que reciben, que es un sector que recibe mucha subvención en general... Todos los sectores en este país reciben subvención. No todos los sectores. Y perdón que corte. No. Los talleres de reparación de automóviles no. El fontanero tampoco, el electricista tampoco. Pero la Peugeot recibe unas subvenciones multimillonarias. Cuando compras un coche, claro, evidentemente. Efectivamente. O sea, Bueno, este país está... Cualquier apoyo a cualquier Este país actividad. está subvencionado de un extremo al otro. Todo el mundo está subvencionado de todos Pero modos. la subvención hay que acabar con ella porque la subvención supone dejar de ser independientes. De todos modos, es muy demagógico hablar de lo mal que lo está pasando la gente y de que los actores, que son la cara visible, pero que no son los que tienen el problema con el IVA, que esa gente pues vive bien, tiene unos grandes salarios. No, yo, Ignacio, perdón, pero yo creo que eso es demagógico. Claro que hay gente que lo está pasando muy mal, y hay gente que está muy mal, y hay gente que la echan de su casa, de acuerdo. Pero si la cultura no se cuida, no se mima, no se apoya, se acaba. Y sin cultura vamos abocados al fracaso personal de todos los ciudadanos. ¿Sabes? En realidad el problema tampoco sería la reducción del IVA cultural, porque si los mismos portavoces dijeran, señores, redúzcanos el IVA al 4% y al mismo tiempo recórtenos todas las subvenciones, la gente lo aplaudiría de pie, porque ganaríamos todos. Pero el problema es decir, rebájenme el IVA y síganme dando las subvenciones, que eso no lo dicen porque no les daría la cara, evidentemente, pero ese es el mensaje implícito y eso es con lo que uno no puede estar de acuerdo. ¿Menos impuestos? Vale. ¿Te corto también las ayudas? No. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Querés vivir a costa mía? Porque es esa Una cosa muy importante, y eso con lo que quería acabar, es que los países históricamente en los que se ha intervenido en la cultura y se ha financiado íntegramente la cultura son los países que menos genios de la cultura han generado. Y los genios de la cultura y la cultura de verdad rompedora no se financia ni bajándole los impuestos ni dándole subvenciones, porque al final acaba siendo un dirigismo estatal y determina el político qué cultura tiene que imponerse. Y eso Alemania, no puede ser. Francia, Irlanda, Italia son países libres y tienen un IVA cultural reducido y sus artistas tienen grandes artistas, pero también, tienen... Y lo que iba a decir es que la comparación con Europa también es evidente que nuestras posturas están tan encontradas que no se van a unir en ningún momento. Simplemente quería decir una cosa, que la comparación con Europa también es un poco de ida y vuelta, porque yo podría decir, bueno, ¿y por qué no imitamos a Irlanda, que tiene un impuesto de sociedades del 12,5%?
O tú me podrías decir, ¿por qué no imitamos a Dinamarca, que tiene un IVA del 25%? Entonces, bueno, Europa es tan grande y tan diversa que encontramos ejemplos para todos los gustos. Y un dato muy relevante es que el año en el que menos subvenciones recibió el cine español es el año de mayor recaudación. Este último año es el año que menos subvenciones recibe el cine español y es el año de mayor recaudación en el cine. Es una coincidencia, pero bueno, ahí está, una coincidencia. Pero ¿por qué se recauda más? Porque sin subvenciones se hacen películas que la gente quiere ir a ver. No. Y quitamos la dirección política de qué películas se hacen y cuáles no. No hay dirección política en este la país. Subvención es dirección política. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? No, estáis equivocados. La subvención se la dan a uno, se la dan a otro. Y entonces ahí una influencia siempre hay. Y si no es política, es amiguismo. Siempre que hay subvención, hay favor. Entonces, el que recibe una subvención no va a querer hacer una película contraria al gobierno. Bueno, aunque a veces el gobierno es tan débil que no se lo hacen a propósito. Pero en términos normales, digamos. Bajar el IVA cultural supone bajar el IVA de las entradas de cine, pero también de los toros, por ejemplo. Que claro, es que luego si empezamos a especificar... Bueno, es que yo no considero que los toros sean cultura. Bueno, pero lo están dentro del área cultural. No, justamente, las corridas de toros están excluidas. Ya pagaban el 18, ya estaban en el tipo general. Bien. Pero bueno, pero la discusión, ellos también, ¿no? Claro, pero la discusión es correcta, lo que decías, porque hay quien considera que la tauromaquia es cultura. Y entonces, de hecho, el epígrafe en el que se inscriben los actores cuando se hacen autónomos es artistas, actores, toreros y están otros. todos juntos. Sí, están todos juntos. Pero hay que acabar con el dirigismo. O sea, al final la subvención es dirigismo público. Hay que acabar con el dirigismo y dejar que la gente elija y darle a todo el mundo la igualdad de condiciones para competir, un sector u otro. Los toros, el cine, los cuadros, todo. Hay que darle la oportunidad a la gente a elegir y establecer las mismas condiciones para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. Pero... Unos un IVA, otros otro. ¿Por qué? Porque lo decide el político de turno. Devolvamos el poder a la gente de que decida ir donde quiera y démosle igualdad de condiciones a todos para competir. Hombre, yo cierro el tema porque, bueno, no quiero seguir discutiendo, pero además no da para más, ¿no? Yo creo que no podemos comparar ver un actor declamando a Shakespeare con una peluquera poniendo rulos, pero... Yo quiero ver la peluquería la próxima vez que vayas, a ver qué te dice. No sé qué va a opinar tu peluquera de esto el próximo día que vayas. Peluquero, te va a quemar el pelo fijo, ¿eh? Sí. Bueno, pues en este programa casi hoy está patrocinado por las peluqueras asturianas. Vamos a seguir debatiendo otras cosas. ¿Alguno de los tres fuisteis capaces de tragaros entero el debate sobre el Estado de la Nación? Porque hablo con Caunedo y que os ponga una calle en Oviedo, que os lo merecéis, Yo lo de Rajoy y Pedro Sánchez, réplicas y contrarréplicas, lo veo entero porque me interesa. Además, se supone que uno es el presidente del gobierno y el otro potencialmente podría ser presidente. Lo que pasa es que la verdad que fue una cosa deslucida. Rajoy estuvo bien, demasiado largo, pero estuvo bien. Y la gran diferencia respecto a todos los demás es que ahora Rajoy puede mostrar resultados que hasta hace un año no podía. Y en cambio, lo que pasa es que lo que hace brillar más la actuación de Rajoy es la mala actuación de Pedro Sánchez, que fue realmente, no sé cómo calificarlo, pero... Patético, dijo Rajoy. Es que para mí fue lamentable, y lamentable en el sentido estricto de la palabra, porque que el segundo partido, o aunque ahora fuese el tercero, más importante de España, tenga un nivel tan bajo y esté tan mal asesorado, porque ¿cómo se le ocurre que el hilo conductor de su discurso sea los destrozos de Rajoy en la economía, cuando la gente tiene viva en su memoria los destrozos que hizo Felipe González y los mucho mayores destrozos que hizo Zapatero? Entonces, no entiendo cómo es. Lo lógico sería decir, miren, nosotros hemos cometido errores, pero creemos tal cosa y tal cosa. Entonces la gente diría, bueno, miren qué viene este muchacho, pero es que no. Entonces realmente no puedo entender cómo lo han orientado por ese lado. Realmente es increíble. ¿Y cómo se explica que hoy yo leía que las encuestas y los analistas daban vencedor en este debate a Pedro Sánchez? Que yo opino como tú. ¿De qué periódico? Vamos, yo lo leí en 2 periódicos. Lo que pasa es que en realidad todos los periódicos, y me atrevería a decir que toda la gente, ya tiene el ganador antes de ver el debate. Seguro. Entonces,
pero la verdad que lo de Pedro Sánchez no resiste análisis. O sea, ni siquiera tenía un turno más para replicar y no lo utilizó. Entonces, y además se lo notaba. Es que, a ver, España, con todos los problemas que tiene, es uno de los 15 países más importantes del planeta. El Parlamento español es una institución central en Europa. No puede ir una persona a decir tranquilos, tranquilos, o decir sí, una cosa que parecía un estudiante discutiendo con compañeros, una cosa realmente lamentable. Entonces, insisto, Rajoy estuvo bien, pero al lado de Pedro Sánchez es Konrad Adenauer. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo con Diego. Sí, yo no lo vi entero. Y tan grave, tan importante era lo que tenía que hacer Pedro Sánchez el segundo día por la mañana que no asistió al Congreso. Bueno, es que eso también es paradójico, porque él, que con razón critica la falta de respeto de Rajoy hacia él, que la verdad Rajoy no tendría por qué haberle dicho, aunque fuese cierto, que estuvo patético y que no vuelva por aquí, hablar así. No puede una persona que exige respeto para sí mismo faltar al respeto a los oradores de los siguientes pares sin ir. La verdad que es alguna contradicción. Ignacio, por favor. No, a mí más que un debate sobre el Estado de la Nación, lo que me pareció fue un debate de investidura de Rajoy. O sea, a 7 meses vista ya, bueno, estamos en febrero, a final de año tendremos elecciones, si no las prorrogan y finalmente las tenemos, las generales, las tendremos a principios del próximo año. O sea, le quedan menos de un año para acabar la legislatura y parecía un debate de investidura en el que se realizaban promesas de incremento de empleo, de reducción de impuestos, cosa que lleva 3 años con mayoría absoluta y no ha hecho. O sea, que si no se le creyó entonces a su programa electoral, que ni siquiera aplicó, no sé por qué se le va a creer ahora. Y sobre todo cuando no queda tiempo para implantar las medidas que proponía, porque entre las medidas que proponía, la reestructuración de deuda y la facilitación de la dación en pago. Eso hay que modificar la ley concursal. La ley concursal es una de las legislaciones que más modificaciones ha recibido en los últimos tiempos. Van a volver a modificarla. La nueva tarifa reducida para contratos indefinidos. ¿Por qué no se aplicó antes? Hay que aplicarla ahora. Sí, van a reducirnos las cotizaciones a la seguridad social, pero son siempre promesas que se van a cumplir en la siguiente legislatura. Lleva 3 años de mayoría absoluta y que no las ha llevado a cabo. De hecho, lo que ha hecho ha sido todo lo contrario. Yo creo, además, que en contra de lo que comenta Diego, yo creo que estamos saliendo los españoles de la crisis a pesar de las medidas del gobierno del Partido Popular, que son subida de impuestos. Se han subido más de 50 impuestos. El impuesto de renta se subió más de lo que proponía Izquierda Unida en su programa en las anteriores elecciones generales. Ha habido una nacionalización de la mitad de la banca. Todas las cajas de ahorro, básicamente menos 2, han sido nacionalizadas, con unas pérdidas en miles de millones de euros. Lo estamos viendo en las subastas que se están realizando de las cajas. La legislación y la política antiterrorista del gobierno han salido de la cárcel más terroristas que en todos los gobiernos pasados prácticamente. Y luego el tema de la ley del aborto, que tampoco lo lleva a cabo. O sea, ¿qué nos va a contar el señor Rajoy? También es cierto que, coincido con Diego, el que peor lo hizo antes de ayer, fue Pedro Sánchez. Y sobre todo un error estratégico, desde mi punto de vista descomunal, es si los españoles están quitándole votos a los 2 partidos que hasta ahora eran mayoritarios, que ya veremos en qué se quedan, es por la propia corrupción, porque es la casta que queda separada del resto de la población, y que Pedro Sánchez centre su ataque al Partido Popular precisamente en temas de corrupción, que están todos hasta arriba, es darle votos a Ciudadanos y a Podemos, está clarísimo, y a todos los partidos que están fuera ahora mismo del arco parlamentario, Vox, Ciudadanos y Podemos. Yo creo que Pedro Sánchez ahí se equivocó, o quien lo asesoró se equivocó. Sí, no, realmente fue una falta, por eso yo digo, está muy mal asesorado y realmente, dadas las circunstancias políticas particularmente delicadas que atraviesa España, es preocupante que el líder del principal partido de la oposición, o al menos hasta el momento el principal partido de la oposición, esté tan mal asesorado. Yo quiero decir que efectivamente estoy de acuerdo, que me parece un gesto que Pedro Sánchez no haya acudido al hemiciclo, me parece bochornoso, pero también me parece igual de bochornoso que cuando intervino el representante de Izquierda Unida estuviera prácticamente vacío el hemiciclo. A mí me parece una vergüenza, porque aunque seas un partido minoritario, aunque no tengas muchos diputados, yo creo que el resto tiene la obligación de escucharte como parlamentarios. O sea, era vergonzoso ver prácticamente vacío
el Parlamento. Sí, lo o que sea, pasa, no, sé si es a mí mejor que esté vacío o que estén presentes pero jugando al Candy Crush. por supuesto, esa es otra No sé qué es mejor. cosa vergonzosa. Ahora, a mí me parece una falta de respeto, ya no hacia sus compañeros diputados, sino hacia los ciudadanos del país, sea de Izquierda Unida, sea del partido que sea el que esté hablando. Es verdad que además de las sesiones parlamentarias tienen muchos otros trabajos que hacer. Ya, pero al menos en teoría. Concretamente en este pero tema. ese día no. Exacto. Claro, y Estos además, 2 días no. de cara a los ciudadanos, lo único visible es la sesión. Entonces, si uno no está ahí, parece que no está trabajando. Evidentemente, yo a lo mejor estoy allí y el discurso de ese señor no me iba a apetecer nada oírlo. Pero por educación y por vergüenza torera te tienes que quedar allí, no evidentemente. Claro. Se evidencia, en el debate de Estado-Nación lo que se evidencia es la falta de ideología de los dos partidos mayoritarios. O sea, realmente las dos ideologías confrontadas que hay ahora mismo en los países occidentales es la filosofía del colectivismo y la filosofía de la libertad individual. No se habló nada de eso ayer. Lo que se habló realmente fue de incrementar la presión del Estado sobre los ciudadanos. O sea, las dos corrientes ideológicas que hay ahora enfrentadas son más libertad para los ciudadanos, menos libertad y más colectivismo. Ayer lo que se propuso y las medidas que propone el Gobierno son medidas muy concretas, son parches, son reducción de cotizaciones a determinados colectivos, pues ayudas a la familia monoparental. Son parches pequeños, pero no se proponen medidas de verdad que cambien el sistema actual. Medidas que se podrían implementar como están implementando otros países y otros países europeos ya están llevando a cabo, como la libertad de elección de centro de los padres, la libertad de centros educativos por parte de los padres, la libertad de elegir quién te presta el servicio en el sistema sanitario, la posibilidad de que todos los ciudadanos y no solo los funcionarios tengamos derecho a elegir entre una prestación de servicio pública o privada dentro de la sanidad. O sea, esos temas no se plantean en un estado del debate de la nación y deberían plantearse. Tenemos que plantear soluciones estructurales en nuestro país y no se están proponiendo. Lo que se proponen son pequeños parches para ir solucionando problemas puntuales muy de corto plazo. Rajoy dijo en un momento algo así como que tuvimos que recortar el gasto público temporalmente, y lo subrayó temporalmente. Digo, claro, es que el PP evidentemente no es un partido liberal. Ellos son, digamos, en el mejor de los casos, conservadores, y entonces el gasto público no lo van a recortar más. Y piensan, bueno, además es que está escrito en el programa de estabilidad que mandan a Bruselas en abril de cada año, la idea es mantener el gasto constante y que el crecimiento de la economía vaya haciendo que se vaya reduciendo su participación en el PIB. Pero vamos, que es un programa mucho más, ¿cómo podríamos decir?, ni siquiera moderado, mucho más, tibio de lo que requeriría España y de lo que se podría hacer, ¿no? Es que hay una pugna ahora por la ideología socialdemócrata. Ahora hay 4 partidos luchando por ser la bandera de la socialdemocracia, que es el Partido Popular, porque no es un partido liberal, no aplica medidas liberales, es subida de impuestos, intervención, todo lo que puede, o sea, está interviniendo constantemente en todos los ámbitos. Un gasto público que es el 44% del PIB. Hablabas de deuda pública antes, que es verdad, es 1 billón de euros, pero es la calculada según protocolo de déficit excesivo. Sí, la deuda total es 1,5 billones. O sea, y luego hay mucha deuda que no se está contemplando porque la de las empresas públicas no entra dentro del cálculo. O sea, que es un partido muy intervencionista. Tenemos al Partido Socialista, socialdemócrata de toda la vida, UPyD, un partido socialdemócrata también, y Ciudadanos, que es un partido, si se lee el programa de las europeas, porque el último no lo tenemos todavía, es un partido que está más cerca del PP, pero es un partido socialdemócrata también. O sea, no hay ningún partido que apueste por la libertad individual y la devolución del poder a la gente, que al final devolver el poder a la gente es dejarla elegir, darle la posibilidad de que se descuelgue de los servicios públicos, porque lo que nosotros pensamos y que debería aplicarse, pues ya se está aplicando en otros países como Finlandia, en Suecia, en Austria, es la sanidad tiene que ser pública y universal, pero no tiene por qué ser el prestador del servicio público. Yo tendría que poder elegir entre un prestador de servicio público o privado y hacer competir a los centros públicos o privados, que se financie con impuestos de todos, pero que al final el servicio no te lo preste necesariamente un prestador público. Igual pasa con la enseñanza, que se establecen cuotas en las clases. ¿Por qué los centros, por ejemplo, concertados que tienen colas de espera no se les permite abrir nuevas aulas o tener más alumnos por aula? Yo como padre, si quiero mandar a mi hijo a un colegio que tiene 40 alumnos por aula, pero considero que es mejor que uno público o uno concertado que tiene 25, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Esas cosas no se plantean y es lo que hay que plantear. Bueno, hay otros asuntos en este menú del día que decíamos al principio. Uno de ellos es Grecia, del que especialmente Rosa quería hablar porque al final quedó en agua de borrajas. Lo que parecía que iba a ser el... Yo haría un titular que sería la rendición griega.
porque evidentemente, bueno, después de expertos hay aquí a mi lado, y yo voy a hablar pero que ellos luego puntualicen lo que yo digo, yo creo que prácticamente no han logrado nada, porque las cosas que pedían no las van a poder cumplir. Ellos ya han dicho que efectivamente tienen que controlar el gasto, la reforma fiscal, no van a poder subir los salarios, no pueden volver a contratar a los funcionarios que ellos decían que iban a contratar, las pensiones no las van a rebajar, pero tampoco las pueden subir. Por lo tanto, de hecho, Samaras, el expresidente o el ex primer ministro, ha dicho públicamente que han firmado un acuerdo muchísimo peor que el que él tenía. Pero yo lo que he leído es que empiezan los problemas entre el gobierno y el partido en el poder, porque sobre el cumplimiento del programa y sobre lo que se ha firmado con Europa. De hecho, el ministro de Energía, Panayotis Lafazanis, dice que se niega a privatizar todo lo relacionado con la energía, que se había firmado estos días. Ellos habían acordado que las privatizaciones iban a seguir el ritmo que tenían. Bueno, pues este ministro, que es un comunista acérrimo, un señor mayor, dice que él no lo va a cumplir. Entonces, yo creo que va a haber un problema tremendo ya entre ellos, y ya hay voces que dicen que en breve va a volver a haber elecciones en Grecia. Bueno, parece un tema menor, pero en realidad no lo es, que el gobierno ha suspendido el fútbol durante un mes. Eso es tremendo. Eso puede ser... Imagínate eso en España. No, en España y en allá Argentina también, y en muchos lugares. Yo creo que eso igual es peor Eso que puede ser los recortes muy económicos. grave. Ahora, en cuanto a los recortes, yo coincido en general con lo que dice Rosa. El matiz que yo haría es el siguiente, que esto es simplemente un acuerdo por 4 meses. Entonces, a lo mejor ellos dicen, ahora hago esto, me garantizo estos 4 meses y después vengo con mi programa. Entonces, ahora estamos en un impasse de 4 meses, que no sabemos ¿Pero qué va a pasar. Si no, yo os pregunto a vosotros dos, que sois profesionales de ello, ¿qué sucede si no cumplen en estos 4 meses ese documento que se ha firmado? O sea, si suben las pensiones, si no privatizan lo que estaba en marcha... Si no cumplen los acuerdos, exactamente no sé cuál es pero los propios acuerdos lo contemplan, digamos. Se corta la asistencia financiera y tienen que en la práctica es volver a negociar, le vuelven a exigir cosas, pero las renovaciones automáticas de créditos no se puede hacer. Su ministro de Energía ayer ya dijo que él no piensa, que no acepta. Sí. Bueno, yo la verdad que comparto plenamente lo que tiene dicho Rosa ahora. De hecho, al final lo que se plantea es una pugna dentro de la propia Europa entre países que demandan financiación y países que no están dispuestos a seguir financiando. Entonces, claro, cuando tú necesitas dinero para seguir financiando tus servicios públicos, lo que no puedes es además imponer tus exigencias. Yo cuando voy a pedirle un dinero a un banco, yo puedo enseñarle mi plan de negocio, pero no puedo exigirle que me lo preste el dinero, sobre todo si ya le debo a este banco un montón de dinero que no le he pagado. Entonces, lo que está y el otro día me comentaban una descripción de los dos políticos que están más enfrentados en este caso, que sería Tsipras y sería Merkel, ¿no? Que Merkel es una no comunista que ha sufrido un régimen comunista, y en este caso no es Tsipras, pero es Varoufakis, que es el ministro de Finanzas griego, es un comunista que nunca ha sufrido las consecuencias de vivir bajo un régimen comunista. Entonces, claro, se enfrentan esos dos, que uno es comunista sin conocer lo que es y otra es no comunista conociendo lo que es. Y entonces, para Merkel es algo que no tiene explicación. Y Merkel y todas las personas que viven en los países del este europeo, ninguno de los cuales, cuando pudo, eligió un gobierno comunista, sino todo lo contrario. Pero es que además, los que ya están manifestando que no confían en su propio gobierno, aunque lo voten, porque es que es una cosa tan contradictoria, los ciudadanos griegos no están expatriando dinero estos días, pero hay una reducción de los depósitos bancarios de las entidades financieras griegas de 20.000 millones de euros desde que salió elegido el gobierno de Tsipras en las elecciones. 20.000 millones de euros. El tramo del rescate ahora durante 4 meses me parece que son 1.800 millones de euros. O sea, que lo que se va a producir ahora es que los bancos griegos necesitan el apoyo del Banco Central Europeo, que ya dijo que no iba a tomar la garantía del gobierno griego para prestarle dinero al Banco Central griego,
se está produciendo que los propios griegos están retirando depósitos de los bancos y desde Europa se está solicitando que se sostenga el sistema financiero griego. Oiga, o sea, los propios ciudadanos griegos retiran depósitos para que se cubra desde el resto de Europa ese déficit que están teniendo los bancos griegos ahora, si es que los propios ciudadanos no están ni siquiera confiando en las medidas que está proponiendo el gobierno. Y que nos digan ahora que por culpa de Europa y por la austeridad europea es por lo que están sufriendo los griegos. La deuda pública griega son 350.000 millones de euros y 250.000 están aportados desde Europa. España tiene hecho un préstamo a Grecia de 25.000 millones de euros. Es la prestación por desempleo de todos los trabajadores españoles de un año. O sea, ¿vamos a renunciar a que nuestros trabajadores cobren la prestación por desempleo durante un año? Es que todo tiene sus consecuencias. Lo de impagar la deuda tiene sus consecuencias y solo se ve el cortoplacismo. Y los intereses que debería pagar por ese préstamo a España y a Grecia son 800 millones de euros, que es el coste de todos los medicamentos nuevos que solicitan los enfermos de hepatitis C para poder recibir los medicamentos de última generación. Entonces, todas estas medidas que suenan también a corto plazo hay que ver en qué acaban, porque tienen sus consecuencias en el medio y en el largo plazo, y las consecuencias suelen ser mucho más perjudiciales que el bálsamo que te dan para bajarte el hinchazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Bueno, nos quedan, no sé si algo más queréis decir sobre esto, porque quedan apenas 5 o 6 minutos y queremos dedicárselos a, por un lado, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, que siempre es cualquier cosa menos rutinaria, o sea, nunca pasa inadvertida. Hombre, yo creo que pues unos guantes enmarcados en un cuadro, hemos visto, tangas femeninos que forman un cuadro, no unas podemos cosas quedarnos extrañísimas. con ese tipo de anécdotas en Arco. Arco es una feria importantísima de arte, es una feria que hay que verla. Yo no voy a decir que haya que ir todos los años, todos los años para los profesionales, pero para el que le guste el arte medianamente o simplemente para el que quiera ver por dónde se mueve el mundo del arte en estos momentos, es una feria interesantísima de ver. Claro que nos quedamos porque en la televisión, bueno, pues siempre salen este tipo de cosas, que si el guante, qué tal, pero Arco tiene cosas interesantísimas. Yo, animo a todo el que tenga el mínimo interés en acudir este fin de semana a Madrid a ver Arco. Están viniendo, yo lo que he visto y he estado viendo, bueno, pues los países que había y la gente que traía, que venía con las galerías, y hay cosas muy, muy interesantes. O sea, Arco hay que verlo. Aparte que Arco es un universo, bueno, pues para visitar, para ver a los... ya no solamente es lo que ves, es el contenido y el continente, ¿no? Es todo. Y ver, bueno, pues los artistas, ver sus obras. Totalmente de acuerdo que hay cosas que, bueno, pues te chocan, por no decir otra frase, ¿no? Pero hay cosas también francamente buenas. O sea, que yo recomiendo que la gente vaya a Arco y que disfrute de Arco, y luego que lo critique, lo que tenga que criticar, pero que se vaya a ver Arco. No sé si algo queréis mencionar sobre esta No, Feria de Arte Contemporáneo. ¿Tú quieres comentar algo de los Oscar también? Bueno, nada, podemos decir nada, pues que el Oscar a la película de Iñárritu me parece fenomenal, porque a Iñárritu se lo debían ya. Iñárritu es un director fantástico, o sea, un hombre que ha hecho Babel, o Amores Perros, pues ya merecía un Oscar, o sea que merecidísimo. Luego yo diría que no tan merecido bajo mi punto de vista, ¿no? El Oscar a la película de lengua no europea, que fue Ida, al decir sí. Ida, parece que decía Ida, fue Ida, que fue una película que ya fue premiada en Gijón, en el Festival de Gijón. Es una película polaca. Yo tengo un amigo que cuando la vio creyó que la habían procesado mal, porque, bueno, los planos eran muy extraños, y no, parece ser que los planos... Yo la he visto, a mí no me gustó, Y los planos parece ser que eran estética, que formaban parte de la estética, bueno, es un poco rizar el rizo, y bueno, es una historia que tampoco lleva mucho más allá. Y luego, bueno, pues el espectáculo, como siempre, pues alguna estupidez, como este tío que salió en calzoncillos, bueno, en fin, no sé... Y son cosas que, como yo considero que una entrega de premios debe ser algo un poco más serio. El otro día lo comentábamos también con respecto a los Goya, que yo no entiendo por qué en una entrega de premios hay siempre que hacer reír y hacer gansadas, porque es que yo creo que, bueno, oiga, vaya, entregue los premios, que haya un número musical, no sé qué, vale, pero no sé.
bobadas no, conmigo no van. Un minuto, Sí, cómo no. le quería preguntar a Ignacio cómo afecta a Vox a nivel regional la, no sé si llamar desaparición, cuasi derrumbe de Foro. Hombre, no lo sé si al final será un derrumbe. Parece que dando un paso atrás Francisco Álvarez Cascos sí que se puede producir algún tipo de disgregación. Nosotros estaríamos encantados de que los afiliados y las personas que confíen en el ideario inicial de Foro, pues que se acerquen y analicen el ideario de Vox, porque creemos que coincidimos en muchas cosas, no tanto en el ámbito regionalista, pero sí en la idea de fondo, en la libertad individual, en la seguridad, en el derecho a la vida. Pues creo que tenemos una filosofía muy parecida. Creemos que podríamos recibir algún tipo de apoyo por parte de los afiliados y votantes de Foro. De hecho, en Oviedo, en las elecciones europeas, obtuvimos más votos que Foro en Oviedo. O sea que sí que creemos que podría darse un movimiento. De hecho, somos el único partido que está un poco a la derecha, tanto conservadora como liberal, en España. Somos el único, yo creo, que está más allá de concepciones simplemente puntuales y cortoplacistas, que apostamos claramente por la libertad de elección de las personas en todos los ámbitos, porque de verdad tengamos todos la igualdad de oportunidades. El cuadro de los tangas de Arco probablemente se pueda vender si le bajamos el IVA cultural. Pero no quiero hablar mucho de Arco, a ver si se le ocurre al alcalde de Oviedo traer la feria para acá, que entonces todo podría ser posible. Bueno sería, sí, porque lo vamos a pagar entre todos los obetenses. Ya que habla del alcalde de Oviedo, Ignacio, parece que está en campaña ya, ¿no? Es la escena típica de un político. Lo tenemos completamente alocado. Es una cosa. Yo tengo aquí solo 3 medidas que la verdad que lo estuve revisando hoy por la mañana, pero tenemos una primera propuesta del Silicon Valley de Ventanilles, es un tema muy interesante. Que suena a chiste. Falta el Disney World de la corredoria. Yo no sé si tendrá tanta tijera para cortar tanta cinta. Soterramiento de la Ronda Sur, no conocemos presupuestos ni el mantenimiento futuro. Rotonda a 2 alturas, Plaza de Castilla, Museo de la Fábrica de Gas, Museo de la Cerámica de Faro, traslado de la cultura de Alba, que hay un presupuesto ahí de 500.000 euros en los presupuestos, parece ser, de este año, que todavía no están publicados en el BOPA, aunque se aprobaron el día 13. No tenemos presupuestos de 2015 aprobados y publicados en el BOPA, que tengo ganas de verlos para discutir con el alcalde. Campo de fútbol de San Claudio, Museo de la Ciudad de Oviedo, el Spa del Naranco, que lo van a derribar ahora, costó hacer lo que hay 3 millones de euros. 3 millones de euros y ahora lo derriban. Y cuesta otro dinero, claro. Y lo peor de todo, que hoy lo estuve mirando un poco en la prensa, es que en el 2013 estaban muy preocupados en el ayuntamiento porque esto del Spa es de 2011, ya se resolvió en el 2011. Estaban preocupados de hacer un polideportivo más pequeño porque mantener la instalación en ese momento costaría anualmente unos 600.000 euros. Pero es que van a hacerlo más grande ahora. Van a hacer un centro más grande. Pasarela de ascensor al Naranco, pasarela de Estadio Carlos Tartiere, Fábrica de la Vega y el Oviedo Sexy. Vamos, está en plena, está que se sale. ¿El Oviedo Sexy es un barrio rojo? No lo sé, porque la zona del... Bueno, sería un boom, ¿cierto? La zona del Oviedo Sexy, si lo visitas, que están los vecinos como locos, si lo visitas al día siguiente, tienes que tener cuidado porque te puedes cortar, porque está todo lleno de vasos, de porquería. La gente que sale a pasear al perro lo tiene que llevar en brazos. Los chavales meando en los portales de la tiene que llevar en brazos al perro porque no puede. Claro, es que como nunca lo votaron, claro, tienen que votarlo ahora. Hay que vender mucha promesa electoral. De todos modos, eso que has leído ahora es de sonrojo, ¿eh? Sobre todo lo del Silicon Valley de Ventanilles. Vergonzoso, de verdad. Lo peor de todo es que nos toman por tontos. O sea, que hay políticos que creen que los ciudadanos y las ciudadanas son tontos. Mira, un dato muy interesante, Muy rápido, Ignacio. Rapidísimo, que lo tengo por ahí. Bueno, lo sé de memoria. Es que, revisando los presupuestos de la ciudad de Oviedo, como los datos de 2014, la verdad que el cálculo de deuda no lo pude encontrar en ningún sitio, pero entre el 2006 y el 2013, que tengo datos de deuda y de presupuestos, los impuestos en Oviedo subieron en 36 millones de euros. En Oviedo, Y la deuda, ¿sabes en cuánto se redujo la deuda? En 36. O sea que el Ayuntamiento de Oviedo, la única forma que tiene de reducir la deuda no es gestionando bien, es subiendo los impuestos a los ovetenses. El cálculo es exacto. 146 millones de euros de deuda en el 2006, 109 en 2013. Impuestos en el 2006, 161, 198 en el 2013. 36 de impuestos a mayores, 36 de... Menos mal que bajaron un poco la deuda, porque a lo mejor incluso te ha gastado más. Menos mal. En fin, señores, así acabamos porque no nos da tiempo, no porque no haya temas que seguir tratando, interesantes además. Diego, muchísimas gracias, a Rosa y especialmente hoy como invitado a Ignacio Blanco. Gracias. Ya sabe que está en su casa cuando quiera
Aquí estamos. Gracias, Ignacio. Y a ustedes, sobre todo, señoras y señores, por estar con nosotros una semana más en nuestro Ni Más Ni Menos. La próxima semana volvemos. Buenas noches, hasta la semana que viene.